you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. La tecnología, la apabullante, veloz y cambiante tecnología que hemos implantado en nuestras vidas en las últimas décadas, nos ha traído cosas buenas, cosas que nos hacen más sencillo el día a día, pero también se ha llevado por delante costumbres, tradiciones, pequeños rituales que, de una manera tan humilde como mágica, nos mantenían unidos al pasado, a lo casero, a lo de siempre. Entre esas costumbres se encuentra la de contemplar, sin prisas, un álbum de fotos. Sí, un álbum, es decir, un pequeño museo que alberga fotografías en papel. Hoy en día almacenamos cientos, tal vez miles de imágenes en la tarjeta del móvil o en carpetas en la memoria del ordenador. Pero ni uno ni otro poseen el hechizo de un álbum. ¿Quién no ha sentido estremecerse el pecho al abrir uno de esos cofres de cartón y lanzarse a la contemplación de instantes del pasado? Esos paisajes, esos rincones, esos objetos, esos rostros. Es como si de pronto por nuestra memoria comenzaran a cruzar breves escenas de momentos vividos o de momentos que nos han contado, y de alguna manera completamos una vez más el cuadro de nuestra vida. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si esa persona tan querida, con la que compartimos tantas vivencias, de la que guardamos tantos recuerdos, es en realidad alguien muy diferente de quien todos creemos? La vida está llena de sorpresas. La existencia misma es un misterio. Y el cerebro y el corazón de las personas, selvas laberínticas,
fortalezas inexpugnables, tesoros íntimos, escondidos en lo más profundo del alma. Pues una bonita forma de empezar este programa de escenario de palabras con esa frase de la vida está llena de sorpresas. La existencia misma es un misterio muy sugerente, muy prometedor, muy esperanzador, a pesar de lo que José Luis pueda pensar, que es en la parte un poco más, vamos a decir, realista según él, pesimista según yo. Pero es una bonita forma de empezar. La vida está llena de sorpresas y hay que aprovechar cada momento. Pues os damos la bienvenida un lunes más, un inicio de semana nueva. Pediros disculpas por ese programa que no pudimos entregaros la semana pasada, pero en este programa número 18. el de la mayoría de edad, Quiero irme de casa. como nos comentó una oyente escuchante, como decimos Soy nosotros. independiente. Y bueno, ya, Soy mayor de edad. eres bastante más que mayor de edad, pero bueno, pues es nuestra mayoría de edad. Lo dicho, pediros disculpas porque, bueno, pues al final la realidad nos obliga, el día a día y las obligaciones nos vienen a veces pisando atropelladamente y no quisimos, bueno, pues ofrecer algo que no estuviera a la altura de lo que creemos que tenemos que ofreceros. Así que en esta ocasión hemos preparado un programa con mucho cariño, intentando que os haga reflexionar, que os haga también pensar sobre esas sorpresas de la vida, esas existencias llenas de misterio. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, estoy deseando empezar ya con el programa porque creo que es una historia muy, muy bonita, muy humana. Y bonita en el sentido de que siempre es bonito hablar de artistas, de personas que pelean por lo que creen justo, por personas que se mueven con dificultad en tiempos hostiles. A pesar de que la historia muchas veces, como pasó por ejemplo, con nuestro amigo Becker, tiene tintes dramáticos, tristes, pero en el fondo es un poco parte de la vida. Y yo me quedo con la parte, como decía, que resalta el valor de las personas, el resistirse y más en tiempos complicados. Y esta es una de esas historias que yo creo, porque yo no la conocía, bueno, la conocía por ti, porque tú me hablas de muchas cosas y entre ellas estaba esta historia de esta mujer que junto a otras, como luego veremos, pues formaron un movimiento muy, muy interesante. Y tengo ganas de compartirlo con la gente, con los y las oyentes escuchantes. Muy bien. Bueno, tampoco nos olvidamos que José Luis dejó abierta la puerta para, bueno, una próxima entrega también sobre aquello que quedó sin decir de Becker y de los amigos de Becker. Pero Cierto, bueno, sí. eso lo dejaremos para otro programa. Como diría nuestro amigo José Antonio Méndez, la puerta se cerró detrás de ti. Pues eso. Qué, Voy a qué deciros triste. el teléfono. Así que antes de que sintonicéis o sintocinéis con, con otro podcast, tomar nota de ese teléfono en el que podéis dejarnos esos comentarios que tanto nos gustan, que seguís pues regalándonos, incluso el lunes pasado cuando no pusimos el podcast y nos preguntabais qué había pasado. Bueno, nos alegra mucho ese interés. Y lo voy a decir para todos los que todavía no habéis tomado nota o no os ha dado tiempo o simplemente os estáis haciendo los despistados. Venga, a apuntar el 634-037914, este magnífico teléfono en donde podéis dejarnos un audio, un mensaje, enviarnos un archivo, lo que queráis.
Es el 634-037914. Pues apuntado. Mañana te pongo un audio. Vale, Perdón, un mensaje. muy bien. Lo bueno que tiene el WhatsApp es bloquear, ¿no? Te bloqueo y ya está. Bueno, pues yo creo que sin más que añadir, después de haber tomado nota de este teléfono, vamos a empezar con el programa número 18 de Escenario de Palabras. El propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas. Qué profundo estás hoy. La frase no es mía, sino de Picasso. Pues venga, Picasso, coge la bayeta y a quitar el polvo de los muebles. En fin, qué prosaica eres. De eso nada. Te recuerdo que el título de esta sección fue idea mía. Venga, dilo, que si no revientas. Ahí voy. Panorama de las artes. Una nueva entrega más de esta sección Panorama de las Artes en la que nos hemos decidido por hablar de una pintora. Es una pintora para mí con una connotación especial porque pertenece a un grupo importante para la historia cultural de España en una época bastante complicada que, bueno, a pesar de que quizá no sea el mayor exponente de este grupo en cuanto a su recorrido artístico, sí que es una persona que merece la pena conocer por la influencia que tuvo en su tiempo, ¿no? En esta época concreta. Y estamos hablando de Margarita Manso. Margarita Manso Robledo nació en Valladolid el 25 de noviembre de 1908, en el seno de una familia de clase media. Fue la segunda hija del matrimonio entre Carmen Robledo Daguerre, una modista de origen vasco-francés, y Luis Manso López, jefe de oficina del taller de fundición Gabilondo, quien murió tempranamente a los 31 años, hecho este que afectó dramáticamente al artista. Su padre poco tenía que ver con el mundo del arte, pero su madre tenía una vena artística y de ella heredaría su carácter independiente. Todo un ejemplo de mujer independiente y autónoma que ayudaría a su hija a forjar su carácter y buen gusto por la moda. Se dice que fue una de las mayores inspiraciones del momento y aún así estuvo obligada a desaparecer en la historia. Una de esas mujeres que ha pasado a la historia sin tener el reconocimiento que le corresponde por su labor artística. Una pintora española perteneciente a la denominada Generación del 27, corriente que comparte con referentes como Salvador Dalí y Federico García Lorca, a quienes la artista sirvió de musa y fue miembro fundador del grupo conocido como Las Sin Sombrero. Las Sin Sombrero fueron mujeres artistas intelectuales de la generación del 27, quienes fueron injustamente silenciadas por la historia oficial. Estas mujeres desafiaron las normas sociales de su época, participando activamente en la vida cultural y artística de España durante las décadas de 1920 y 1930. Figuras como Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Marga Gil Rousset, María Teresa León, Maruja Mayo, Concha Méndez, Ángeles Santos, María Zambrano, Margarita Manso y Josefina de la Torre, entre otras que, a pesar de su talento y contribuciones, fueron relegadas al olvido, especialmente tras la Guerra Civil Española, que truncó sus carreras y sueños de libertad e igualdad. Son un grupo esencial para comprender la historia cultural de España y el papel crucial que desempeñaron estas mujeres en la configuración del pensamiento y el arte contemporáneos. Aunque estas artistas fueron enterradas en la historia,
gracias a relatos y escritos, han conseguido que su legado perdure y se reconozca como el movimiento artístico femenino que quiso eliminar la guerra y la dictadura. Significó la reivindicación femenina para liberarse de ataduras morales y expresar claramente su inconformidad ante el papel impuesto y exclusivo como esposa y madre. Bueno, entre este grupo de mujeres, las sin sombrero, que los estudiosos de este movimiento, que realmente está desaparecido en la historia, quiero decir, ha sido bastante recientemente cuando se les ha empezado a desenterrar de ese ostracismo, de este silencio donde se las había enterrado, eran denominadas el siglo de oro de las mujeres en España, ¿no? Así como en la literatura, bueno, y en la cultura en general hubo un siglo de oro español perteneciente a los hombres. A la generación del 27 se le llamaba el siglo de plata, en cambio para las mujeres, las sin sombrero, que abarcaba bastantes nombres más de los que nosotros hemos citado, eran denominadas, bueno, pues de esta manera, ¿no? Era un movimiento durante esa década de los 20 a los 30, de los años 20 a los años 30, en los que surgieron, de igual manera que se estaba conformando este grupo que luego pasó a denominarse la generación del 27, coetáneas de ellos y además que participaban conjuntamente en muchos actos culturales, eran estas mujeres, mujeres, bueno, pues atrevidas, valientes, rebeldes, que además, bueno, pues en aquella época publicaban igual que los hombres, editaban igual que los hombres. Había, por ejemplo, en las universidades nombres como María Zambrano, que fue alumna de Ortega y Gasset y a la que él mismo denominó el alumno más inteligente de los que tenía en ese momento, ¿no? Para mí resulta muy curioso que siempre nos han vendido esa época, esa generación, solamente con nombres masculinos. Y también lo que siempre me ha resultado un poco chocante cuando hemos hablado de estas cosas es por qué esos amigos y compañeros como Lorca, Dalí, Alberti y compañía no reivindicaron más el papel de sus compañeras. Y también cuando hemos hablado de María de la Olejárraga, cuyos trabajos firmaba su marido y eran aplaudidos en público, entre ese público estaban compañeros de María y también compañeros de estas mujeres que hemos citado. ¿Y por qué no se reivindicaba eso? Era la época así, se pensaba que era algo normal, pero a mí siempre es una pregunta que me surge en la cabeza. ¿Fue simplemente una forma de actuar o fue algo premeditado o temían ser eclipsados por las mujeres, que eso ha pasado muchas veces en la historia? El miedo a que la mujer sea mejor que el hombre en algo. No sé, creo que nunca lo sabremos ya. Bueno, pues posiblemente habría, dependiendo qué autores o qué personas de estos colectivos, habría yo creo que un poco de todo. Sí que es cierto que el hecho de que una mujer quisiera estudiar era bastante difícil, además no estaba al alcance de cualquiera. Muchas de las mujeres de las que forman este grupo de las sin sombrero, que a pesar de que el movimiento, como más adelante diremos, se inició por una travesura, luego sí que llegó a englobar a todo ese movimiento femenino que era imparable en esos años, entre las décadas de los 20 y los 30, justo hasta antes de la guerra civil, una guerra civil que partió a todas estas mujeres que ya tenían un talento reconocido, una vida, unos sueños que habían conquistado con trabajo también y muchas veces en contra de sus propias familias, ¿no? Mujeres que abandonaban las casas familiares para luchar por lo que ellos querían y cuando llegó la guerra civil española, bueno, se les partió todo y muchas tuvieron que ir al exilio, como muchos artistas, pero con la diferencia de que ellas desaparecieron de la historia de España y en cambio ellos siempre han estado allí, ¿no? La mujer, a partir de la Guerra Civil Española, volvió a perder todos esos derechos que había ganado para volver a encarar ese papel que la sociedad les decía que tenían que ser, mujeres del hogar
y para el hogar, ¿no? Madres y esposas. Ujú. Triste, pero bueno, parte de la historia. Así es. La familia de Margarita Manso se trasladó a Madrid, donde su madre instaló un taller de costura. En 1917 ya aparecían censadas en una casa de Columela 17, esquina con La Gasca, frente al Retiro, donde su madre instaló su taller Carmen Robledo Alta Costura, que a mediados de los años 20 se había convertido en una de las boutiques más importantes e influyentes de la capital. En su adolescencia, la propia Margarita se erigió en el mejor escaparate de los diseños de su madre, inspirados en la nueva moda a lo garçon, escribe Tania Bayó, impulsora del movimiento transmedia La Sin Sombrero, que reúne los escasos datos contrastados de su biografía que gracias a la familia se han podido rescatar frente al paso del tiempo. Margarita ingresa en otoño de 1923, a los 15 años, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo como profesor a Julio Romero de Torres, que la retrató en 2 ocasiones. Allí coincide durante 3 cursos, de 1923 a 1926, con Ana María Gómez Mayo, más tarde conocida como Maruja Mayo, y Salvador Dalí, de quienes se hace muy amiga a pesar de que los futuros pintores se encuentran en un curso superior al de Margarita. En una entrevista que Maruja Mayo concede allá por los años 80 a Paloma Ulacia, nieta de Concha Méndez, la artista le cuenta: Cuando Dalí era estudiante y yo también lo era, el hobby de él siempre era hacer un escándalo, llamar la atención, como si Dalí hubiera nacido antes del surrealismo. En el patio, cuando daban descanso en la Real Academia, el hobby de él era tomarnos de la mano a Margarita Manso y a mí, y a toda velocidad correr hasta que nos veía en el suelo. Entonces nos levantaba y a Margarita Manso le decía, Tú eres la reina de Saba. y a mí me decía que era la mezcla entre Marisco y Ángel. Era el goce de él. A través de Dalí y de Mayo, Margarita conoce a Federico García Lorca, del que se hace amiga íntima. Maruja Mayo cuenta: Yo, Lorca y Margarita íbamos siempre juntos por aquellos días. A Margarita Manso se le conoce por su estrecha amistad con Lorca y por el poema Muerto de amor que le dedicó y con el que se la definiría como musa. Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde, y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque, mientras clamaban las luces en los altos corredores. La belleza y originalidad de Manso asombraron a Federico. Entre ambos surgió una amistad romántica y única que marcó la vida del poeta, y el afecto era recíproco. La admiración por el poeta era tan grande que su muerte le pasó factura años más tarde. En San Fernando, Margarita pasará sus mejores años, ya que entra en contacto con las figuras más relevantes del universo artístico de Madrid. Protagoniza junto a sus amigos, Lorca, Dalí y Mayo, distintas travesuras en los años de estudiantes que muestran su frescura y sus anhelos de transgresión. Una de ellas es aquella en la que los 4 amigos deciden quitarse el sombrero en plena Puerta del Sol para transgredir la costumbre de llevar la cabeza cubierta ante el enfado y el asombro de los transeúntes, y que les condenó a una lluvia de piedras y múltiples insultos, algo que para el grupo estaba justificado, ya que, según la misma Maruja Mayo, todo el mundo llevaba sombrero. Era un pronóstico de diferencia social. Pero con el sombrero puesto se sentían las ideas congestionadas. hoy en día es considerado un acto de valentía que les daría a las mujeres de la época un nombre: las sin sombrero. Otra de las más conocidas, que gira en torno a su personalidad atrevida, es cuando visitan el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Junto a Mayo, Lorca y Rafael Alberti intentaron entrar, pero los monjes no permitían la presencia de mujeres en el recinto. Sin embargo,
Detener a Manso y Mayo era tarea imposible. Improvisaron un atuendo masculino con ayuda de las chaquetas de sus compañeros, escondieron su cabello bajo una gorra y de esta forma entraron. Más tarde, Maruja Mayo en una entrevista dijo: Debió ser la primera vez que unos travestidos entraron en Santo Domingo de Silos. En abril de 1927, Lorca volvía a hacer un guiño a su amiga vallisoletana en el número 4 de la revista Verso y Prosa, que vio la luz en Murcia con versos suyos y una ilustración de su inseparable Dalí. En esta publicación, hasta en 2 ocasiones lanzaba la pregunta negro sobre blanco: Margarita, ¿quién soy yo? Entre ambas inquisiciones, varios pequeños poemas donde el granadino jugueteaba con el apellido de Margarita, como los titulados Remansos o Remansillo, donde escribía: Me miré en tus ojos pensando en tu alma, Adelfa Blanca. Me miré en tus ojos pensando en tu boca, Adelfa Roja. Me miré en tus ojos, pero estabas ciega, Adelfa Negra. Será poco después de escribir este poema cuando Lorca se dé cuenta de que el amor que siente por la joven es pura utopía, a pesar de la atracción que siente por su belleza morena, de rasgos duros e inteligencia despierta. Su imagen fue asociada al de una mujer liberal, independiente, moderna y de belleza auténtica. Tiene una seña de identidad muy marcada por su rebeldía y el incumplimiento de lo que marcaba la sociedad del momento. Siempre tuvo méritos propios como artista, pensadora, idealista y soñadora, siendo una de las mujeres que cambiaron los estereotipos de una época. En 1927, Margarita termina los estudios con los que adquirió una buena técnica, pero aún sin un talento manifiesto en el terreno artístico. Sin embargo, fue una pintora destacada, aun existiendo muy pocos registros verídicos sobre sus trabajos. El hecho de ser una de las integrantes de la generación del 27 le provocó una buena fama al inspirarse por el movimiento surrealista de Dalí. Sus obras manejaban un sinfín de elementos clásicos y modernos. Tuvo influencia en la literatura de su tiempo. Fue musa de Federico García Lorca, quien le dedicó varios poemas, reflejo de la profundidad de su relación. Además, se le atribuye la frase Me nombraron patrona de los amores prohibidos, que encapsula su espíritu transgresor y su papel como símbolo de libertad en una sociedad restrictiva. Nunca se dedicará profesionalmente a la pintura. Según Bayó,
Margarita nunca pintó con intención de vender ni de dedicarse a ello. Ella pintaba porque le gustaba, porque era una vía de escape, porque había aprendido y tenía técnica. Abandonó la Academia de San Fernando de la mano de quien sería su gran amor, el pintor Alfonso Ponce de León, también estudiante de la Escuela de Bellas Artes y uno de los referentes del realismo mágico español, fundador del Cineclub del Seu, compañero de Mayo en el grupo de artistas ibéricos y colaborador en 1932 como escenógrafo y figurinista de La Barraca, la compañía de teatro universitario de Lorca, de carácter ambulante y orientación popular, coordinado y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico García Lorca. A partir de entonces, Margarita se entrega por completo a su noviazgo con Ponce de León, del que está profundamente enamorada. En 1930 emprenden juntos un viaje a París, donde conocerán a Pablo Picasso. Al parecer, permanecieron varios meses en la Ciudad de la Luz, que allí establecieron contacto con la llamada Escuela de París, integrada por los pintores Francisco Bores, Manuel Ángeles Ortiz y Hernando Viñes. Alfonso Ponce de León se vincula a la Falange Española desde su fundación en octubre de 1933, y eso influye notablemente en el entorno social de Margarita, quien no se posiciona políticamente. Se casó en diciembre de ese año con el que había sido su compañero de estudios y quien la retrató en múltiples ocasiones en la parroquia de Santa Bárbara. El estallido de la Guerra Civil en 1936 significó la desaparición pública de sus obras. A Margarita Manso, la guerra se lo quita todo. Primero es el asesinato de Federico García Lorca en la madrugada del 18 de agosto de ese mismo año por los falangistas y militares sublevados. Lorca, su gran amigo, su confidente, a quien Margarita admira profundamente. Y finalmente su peor pesadilla. El 20 de septiembre de ese mismo año, un mes después del crimen de García Lorca, Alfonso Ponce de León fue detenido en la puerta de su domicilio, Paseo de la Castellana número 2, por un grupo extremista de izquierdas y trasladado a la Checa de Fomento. 9 días después, su cadáver fue encontrado en una cuneta de Vicálvaro. Las checas eran instalaciones clandestinas donde se detenía, interrogaba, torturaba y a veces ejecutaba a personas sospechosas de simpatizar con el bando rebelde. El término checa se deriva de la Cheka, la policía política secreta de la Unión Soviética. En España, estas instalaciones eran conocidas por su ubicación, como la Checa de Bellas Artes, o por el nombre de quienes las dirigían. Margarita Manso Robledo tiene por entonces 28 años. Este hecho rompe a Margarita. Destrozada y bajo una crisis nerviosa, viaja a Barcelona junto con su madre y su hermana Carmina. Después, el exilio de su hermana y su cuñado Carlos a México, donde acudirá posteriormente su madre. Sale de España huyendo de la guerra y viéndose forzada a exiliarse junto a su otra hermana en Italia. Esto supuso la decadencia de la musa de la generación del 27. Los acontecimientos que vivieron durante 1936 la llevaron a una crisis nerviosa que terminó en una fuerte depresión. Su trabajo fue anulado tanto por ella como por la historia. Recordar aquellos años desde la distancia de ahora, cómo pudo convertirse en tristeza tan negra la alegría de aquellas tardes. Tu mano en la mía, tu sonrisa en mi sonrisa, en tu boca mi boca y en nuestros ojos el futuro. ¿Cómo pudo convertirse en tristeza tan negra la alegría de aquellas tardes?
Si pudiera hoy volver a escuchar tus pasos, si pudiera hoy, como ayer, acunarme en tu silencio, si pudiera detener el tiempo en aquel instante fatal. Recordar aquellos años desde la distancia de ahora, cómo pudo convertirse en tristeza tan negra la alegría de aquellas tardes. Tu mano en la mía, tu sonrisa en mi sonrisa, en tu boca mi boca y en nuestros ojos el futuro. ¿Cómo pudo convertirse en tristeza tan negra la alegría de aquellas tardes? Si pudiera hoy volver a escuchar tus pasos, si pudiera hoy, como ayer, madurarme en tu silencio, si pudiera detener el tiempo en aquel instante fatal, fatal. Margarita Manso Robledo regresa a España a finales de 1938 por Guipúzcoa y se refugia en Burgos, donde se introduce en el círculo del poeta Dionisio Ridruejo y Gonzalo Torrente Ballester, quien la llamaba cariñosamente Margarita Ponce, y conocido como el Grupo de Burgos. Durante los años posteriores, Margarita diseña e ilustra carteles y decorados para las obras teatrales que Ridruejo dirige con su grupo de teatro Compañía Nacional, en Burgos. Pero Margarita está emocional y vitalmente rota y sola. En Burgos conoce al endocrino y nutricionista Enrique Conde Gargollo, discípulo de Marañón. En 1940, tras la insistencia de su madre, Margarita se casa con Enrique, hombre afín a la dictadura. Su segundo esposo publicó las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, en las cuales Manso hizo colaboraciones ocasionales. Fue su último trabajo conocido. Con él tuvo, tras un agresivo tratamiento hormonal, 3 hijos: Enrique José, Luis Alfonso, quizá en recordatorio a su primer esposo muerto, y Margarita Rosa. El matrimonio se instaló en la calle Don Ramón de la Cruz, donde el doctor Conde pasaba consulta, y más tarde en la calle del Duque de Sevilla 14. Manso se volvió una mujer devota y falangista. El resto de su vida escondió su pasado, su íntima amistad y sus vivencias con Lorca, Dalí y Mayo, y sus sueños de cambiar el mundo. Sepultó para siempre su pasado, por lo que la joven brillante, audaz y alegre se fue desvaneciendo poco a poco. Nada queda ya de aquella mujer moderna, protagonista de los sueños de una generación, que alentó con su transgresión el sinsombrerismo, de la mujer de ojos penetrantes y mirada profunda que inspiró uno de los mejores poemas del poeta universal. Cuando su hija pequeña tenía 4 años, a Margarita le diagnosticaron un cáncer de mama y 2 años después la operaron por primera vez de esa enfermedad, que derivó en metástasis ósea. La pequeña conserva muy pocos recuerdos de su madre, a quien guarda en su memoria como una mujer doliente. Recuerdo las sesiones de radio que le hacían. Aquello era muy duro. Mi padre era médico y ella estuvo siempre muy bien atendida. De hecho, su médico de cabecera era Marañón. Pero la enfermedad es la enfermedad, el dolor es el dolor, y la muerte es la muerte. Señala. El cáncer acabaría finalmente con su vida a los 51 años en Madrid, el 28 de marzo de 1960. Su hija Margarita, que apenas tenía 10 años cuando su madre murió, recuerda imágenes de ella, ya enferma, pintando en el hogar familiar lienzos, como uno protagonizado por uno de sus hermanos. Después de que la vida le diera un vuelco y le pasara todo lo que le pasó, apenas pintó pequeñas cosas. La mayor parte de las obras que conservamos de ella se encontraron
por casualidad en un trastero en la casa, donde estaban medio arrumbadas. Eran anteriores a la guerra y a toda la debacle. Describe. Sus hijos nunca supieron más allá de que siempre fue la esposa de don Enrique. Desconocieron las vivencias de su madre adolescente hasta décadas después de su desaparición. Nunca conocieron a esa mujer misteriosa y audaz. Nadie les habló de la musa del gran Lorca. A pesar de que la terrible enfermedad fue la causa de su final, los familiares decían que a Margarita la mató la tristeza un 20 de septiembre del año 1936, el día en que su corazón se apagó para siempre porque su vida dejó de ser suya tras el asesinato de su gran amor, Ponce de León. De Margarita recuerdan sus hijos cómo antes de dormir les recitaba poemas de un querido amigo suyo llamado Federico. Un amor que siempre permaneció en su recuerdo y cuya muerte le causó uno de los más terribles dolores de juventud. Aquella mujer libre e independiente que Ponce de León retratase, de hermosos ojos negros almendrados, nariz redondeada y boca carnosa, de labios gruesos y sonrosados, fue uno de los personajes femeninos más interesantes de la España de comienzos del siglo pasado. Autora de varias obras conservadas en colecciones familiares y realizadas en acuarela sobre papel o empleando lápices de colores, como Reposo en el campo, La campesina, Tres mujeres, Ensayos musicales o Descanso en un interior. La Reina de Saba, como cariñosamente la llamaba Dalí, fue musa, amante, artista, esposa y madre, y contribuyó a consolidar la modernidad de un Madrid floreciente antes del estallido de una terrible guerra que causaría enormes y profundas heridas en su existencia. Bueno, pues esta es una vida, entre otras muchas, de este grupo de mujeres, las sin sombrero, que, bueno, pues cada una de ellas, si os animáis a conocerlas, tiene su propia historia y su propia tragedia, ¿no? Sus luces y sus sombras, porque fueron mujeres que casi atraparon su sueño y lo sostuvieron momentos, ¿no? Podría decirse en la mano, para que luego les fuera arrebatado de un solo golpe. Yo creo que si ya es triste que una vida a un joven te la trunque una enfermedad como el cáncer, debe ser una tragedia para la persona y para la familia. Pero que algo tan atroz, tan inhumano, tan interesado muchas veces, que estamos viendo desde siempre, hoy mismo lo estamos viendo en varios puntos del planeta, como la guerra, destroce a una persona, acabe con la vida de otras, es algo que a mí de verdad me da mucha rabia. O sea, porque estoy seguro de que Federico y él, si compartían una afinidad artística como la poesía, el teatro, aunque fueran de pensamientos políticos opuestos, podían haber llegado a un entendimiento como ha pasado en muchos casos, que las personas dejan aparte el lado político para centrarse en el lado más de, digamos, de la amistad. Y al revés, hay personas de partidos políticos, del mismo partido político, que no se llevan bien entre ellas. A mí eso me da mucha rabia, rabia y tristeza, porque ver a una mujer como esta, pues como tú la has descrito, hermosa, joven, activa, intelectual, artista, comprometida, que se quede sin personalidad, sin ganas de vivir con 28 años, es algo muy triste, ¿no? Porque está claro que su segundo matrimonio seguro que fue tranquilo y feliz o dichoso, pero no era lo que ella deseaba. Pues sí, además, como tú bien dices, bueno, la utopía de la vida, ¿no? O el que uno piense diferente a uno mismo, ¿no? O que otro piense diferente a uno mismo no implica que tenga que ser un enemigo mortal. Quiero decir, yo siempre he mantenido que en la diferencia está la riqueza, ¿no? Si todos pensáramos igual, yo creo que nunca podríamos avanzar. El tener en cuenta o poder contrarrestar los puntos de vista de personas que no opinan como tú puede hacer que descubramos cosas nuevas. En este caso, Lorca, por ejemplo, según los biógrafos que han hecho estudios sobre su obra,
era un hombre que tenía infinidad de amigos de diferentes sensibilidades políticas. A fin de cuentas es eso, ¿no? Es conocer a la persona. En este caso, como tú bien decías, es curioso cómo dos personas con diferentes sensibilidades políticas, ¿no? Ujú. Como son Ponce de León y García Lorca, fueron asesinados en una diferencia de un mes, ¿no? Mm, Nada más empezar la guerra, ¿no? sí. Por eso te decía que yo creo que los que de verdad sienten la amistad la anteponen a cualquier otra cosa. Bueno, y así pasó con el propio Lorca, con su amigo Luis Rosales, falangista, perdón, hermano de grandes falangistas con mucho peso en Granada, que le cobijó en su casa con su familia de falangistas hasta que, bueno, se supo que estaba allí y nada pudieron hacer más porque vinieron los que más mandaban y se lo llevaron. Pero sus amigos falangistas lo tenían en su casa guardado para que no le pase nada. Ujú. Y eran de ideas completamente diferentes, pero ¿qué les unía? La amistad, la poesía, el arte, la cultura. Y es muy triste que algo tan atroz como la política, tan deleznable, tan barrio bajero, sobre todo hoy en día, sacrifique relaciones como esta y luego pues mediatice o condicione vidas como la de esta pobre mujer, ¿no? Sí, y lo que decíamos, Margarita Manso es una historia más dentro de ese grupo de mujeres asombrosas que son las sin sombrero, que son infinidad de nombres los que hay englobados en este grupo, con, bueno, pues con historias realmente apasionantes, que merece la pena ver. El Televisión Española hizo dos Documentales. documentales, sí, que se titulaban Las sin sombrero uno y Las sin sombrero 2. Son documentales que recomiendo encarecidamente, porque de verdad que viéndolos te dan ganas de ir desenterrando historias, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. Mm, Yo a raíz de ver esos documentales empecé a indagar en las historias de unas pocas, no he podido desenterrar a todas, pero intentaré hacerlo porque son historias apasionantes, como, bueno, pues como después de ese hecho tan trágico como fue la Guerra Civil Española, ese nuevo régimen que se instaura lo que hace es cortar derechos, ¿no? A las personas, perseguir a los diferentes y bueno, pues acabar con los pensamientos, ¿no? Todo aquel que podía pensar por su cuenta era un enemigo acérrimo en aquella época. mm. Y casi casi que está. Pues sí. Bueno, pues una historia quizás un poco triste para un lunes, pero sí que realmente lo que decimos, merece la pena que busquéis información sobre la sin sombrero. Maruja Mayo también es una mujer todo carácter, fue una mujer impresionante. Concha Méndez, bueno, mi adorada María Zambrano, a la que adoro como poeta y filósofa, tiene unos escritos, unos ensayos que son fantásticos, que también recomiendo leer. Bueno, yo podría recomendar todo, de todas, pero bueno, ha habido en esta historia, ha habido o sea, médicas, ha habido científicas, ha habido escultoras, pintoras, novelistas, poetas. Es que fue un movimiento impresionante. Y encima fue un grupo, creo que eso en su día ya lo hablamos, fue un grupo, a diferencia de ese grupo masculino de la generación del 27, muy homogéneo, que se ayudaban unas a otras. En cuanto había una mujer que intentaba hacerse un hueco, el resto se abría para acogerla y sumarla a su movimiento, cosa que en la parte masculina no pasaba, ¿no? Si había alguien que despuntaba un poquito, lo mejor era pues hacerle el vacío, sobre todo si no era de su cuerda. Sí, la eterna envidia, ¿no? El miedo a que nos quiten el hueco, a que nos quiten nuestra posición, nuestro foco. Bueno, humanos. Sí, y en cambio, bueno, pues aquí la mujer sí que entendió que si querían o que si pretendían hacerse un hueco, tenían que sumar número y así lo hicieron. Ujú. Bueno, pues esperamos que este haya sido un programa interesante para este 18 programa de escenario de palabras
Y creo que ya solo nos queda que tú nos recites, nos cuentes, nos narres, nos cantes este magnífico número de teléfono en el que pueden dejarnos cualquier comentario, lo que os ha parecido el programa, lo que os apetece escuchar en algún próximo programa. Bueno, ese medio de comunicación entre nuestros oyentes escuchantes y el programa. Vale. A ver qué improviso hoy. Dame el número. Ah, también es verdad. Hombre, Más que nada porque porque no me lo sé. sí, eres uno de los que nunca lo apuntas también, ¿no? Mira que te lo tengo dicho. Bueno, es la primera vez en todo este ciclo que voy a decir que a la hora de dar el número va a haber un cambio de voz, porque para que se note el cambio de la mayoría de edad. Esta sería la forma de decirlo ayer. Bueno, voy a decir el número de teléfono del programa para que todos y todas podáis tomar nota y escribirnos cuando queráis. El teléfono es el 634-03-7914. Repito, 634-03-7914. Y como deferencia a este programa de hoy, me quito el sombrero. No voy a preguntar. No hagáis preguntas tampoco. Mejor, que todo quede en un silencio. Que tengáis una muy buena semana. Sed muy felices. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.